Son las 7:30 de la tarde, una hora menos, en las Islas Canarias. Sean todos muy bienvenidos a la redacción abierta en el Toro Televisión, donde ya estamos a punto para informarles, para opinarles, para enmarcarles todos los acontecimientos de actualidad, tanto españoles como internacionales, que nos parece, honestamente, que ustedes tienen que conocer. Hay que trabajar ese material informativo con dos principios, el rigor y la valentía, y con un ambiente pues en esta mesa en el que lo que manda y lo que predomina es la libertad de todos aquellos que pasan por ella. Otra cosa es hacer otro tipo de cosas, no es periodismo, eso es ser la voz de su amo del poder, si quieren ustedes entenderlo de esa manera. Bueno, hoy vamos a empezar de una manera un tanto distinta, abordando unos datos, los de la encuesta trimestral de empleo, la EPA, de cierre del año 2024. Y la vamos a comentar con don José Luis Fernández Santillana, que ya me acompaña aquí, y que es el jefe de análisis y estudios del sindicato USON. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, lo primero, don José Luis, leo aquí y me quedo un poco perplejo. 3 millones de empleos son a tiempo parcial. Este porcentaje es una barbaridad. Bueno, pero eso es lo que se está generando, ¿no? Es decir, lo que está pasando con el empleo en nuestro país, y la EPA de alguna manera lo refleja, es que se está viendo una disminución, y se ha notado en este cuarto trimestre del año, de la caída del empleo a tiempo completo, y por tanto se ha incrementado notablemente el empleo a tiempo parcial. Nosotros utilizamos un símil, es que al final lo que está haciendo es la tarta del empleo no crece, incluso mengua, podríamos decir, pero las porciones que está llevándose la gente cada vez son más pequeñitas, ¿no? Los trocitos de tarta que te puedes comer, por tanto, las horas de trabajo que puedes realizar cada vez son menos. Bueno, y eso lleva consigo una serie de dificultades, o explica por qué cuando Europa nos examina, pues nos dice que tenemos prácticamente un 30% de nuestra población en riesgo de pobreza, ¿no?, de exclusión social, y eso lo dice Europa. Por tanto, si somos tan estupendos, hombre, no parece que las cosas encajen. Ahora, esto explica, ¿no?, que haya gente trabajando, haya gente con un contrato indefinido, pero sin embargo que tenga dificultades para llegar a fin de mes, ¿no? Entonces, yo creo que nos están haciendo muchas trampas en el solitario por parte del Gobierno. Más allá que en su conjunto de valoración, la EPA de este año, del cuarto trimestre, no ha sido especialmente mala, sino incluso podríamos decir que en algunos aspectos ha sido buena. Las pasadas de los 2 últimos años hubo una caída brutal del empleo, sin embargo en este caso incluso ha crecido un poquito, pero ¿por qué ha crecido en esos 34.800? Bueno, porque ha habido un incremento más que notable, en torno a 50.000 de empleo público, y una caída de 16.800, más o menos, de empleo privado, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es que si ese crecimiento está asentado sobre el empleo público, y el empleo público es el que tiene mayor tasa de temporalidad, lo que estamos es llevando la precariedad hacia el empleo público. Por tanto, aquellos que defienden los servicios públicos y la prestación de un servicio público de calidad, con gente que tiene estas condiciones de trabajo, va a ser más difícil que se pueda realizar. Pero esto es hacerse trampas en el solitario, ¿no? Sí, porque buena parte de ese empleo público son interinos, es gente que ha accedido al empleo de manera también muy precaria, y ya no es lo que decíamos antes, el funcionario para toda la vida, no. Funcionarios de carrera cada vez hay menos, y hay mucho temporal y mucho personal laboral ahí asimilado, más los problemas que pueden tener por otra vía. Esta es la realidad, ¿no? Y yo algunas cosas más que puedo comentarles y que de las que se habla un poco, me parece que es que la clave de todo este asunto está bueno, pues cerca de 1 millón de personas, donde yo creo que están incluidos los fijos discontinuos, que no contabilizan como parados porque se clasifican como inactivos. Ya se sabe que los parados o la población activa está compuesta por los ocupados más los parados. Por tanto, si se dice que ha descendido la población activa, si se dice que hay cerca de 1 millón de personas que están inactivos, quiere decir gente que teóricamente está en condiciones de trabajar, pero no están trabajando, ¿no? Y eso los han clasificado en 2 bloques, ¿no?, que a mí me ha hecho mucha gracia. Dice, buscan empleo, pero no están disponibles. Oiga, si están buscando empleo, es que se supone que quieren trabajar. Por tanto, algo de actividad o algo de personal activo se les podría considerar. Y el segundo bloque dice, no buscan empleo, pero están disponibles. Hombre, eso encaja muy bien con la fisonomía del fijo discontinuo. No busca empleo porque teóricamente lo tiene y lo que está esperando es a que le llamen. Pero oiga, ¿está parado o no está parado? ¿Está trabajando o no está trabajando? Está paradísimo. Bueno, pues fíjense que entre unos y otros esto supone algo más de 1 millón de personas.
bueno, que son gente que teóricamente quiere trabajar, pero no está trabajando y están ahí desaparecidos en combate. Bueno, por decir algo positivo, que la tasa de paro haya bajado del 11%, pues bienvenido sea, pero me parece que dos cosillas más de fondo que me parece que es importante considerar, ¿no? Que es que el empleo está creciendo más entre la población extranjera que entre los españoles, incluido la gente que tiene doble nacionalidad. No tengo nada con que crezca el empleo en la población extranjera, bienvenido sea. Pero lo que quiero decir es que si el empleo de los españoles subió en 14.800 y el empleo de los extranjeros subió en 20.000, con respecto a la población de extranjeros y con respecto a la población de españoles, hombre, esos porcentajes son muy clamorosos, ¿no? Es decir, de que está capitalizando empleo más hacia ese tipo de población que hacia la población autóctona. Insisto en esto por el tema de la calidad del empleo. Habitualmente estamos todos diciendo que estos empleos que están realizando las personas que vienen de fuera habitualmente son empleos de baja cualificación, de baja categoría y por tanto mal asalariados, etcétera, ¿no? Bueno, pues entonces cuando hablamos de precariedad a lo mejor tiene que ver también con este tipo de situaciones, ¿no? Que se está fomentando el empleo de baja calidad para la población extranjera y no se está dando oportunidades de ir a empleos de mayor categoría y a lo mejor cuando se habla de políticas activas de empleo y de formación, pues a lo mejor habría que dirigir una buena parte hacia estas personas, ¿no? Porque seguramente están en disposición de trabajar y quieren hacerlo. Y luego otro dato que me parece que es muy llamativo, por lo menos a mí me ha llamado la atención, es el tema de Baleares, ¿no? Baleares ya hemos hablado más de una vez que es el paraíso de los fijos discontinuos. Acaba la temporada de verano, llega el invierno y por tanto cierra caída, el hotel, cierra y por tanto la comunidad autónoma donde más se ha perdido en términos de empleo es Baleares. 64.300 personas han perdido su empleo en Baleares. Claro, si pierde y están contabilizados como gente que ha perdido el empleo, ¿qué pasará con aquellos que no están siendo contabilizados, siendo Baleares el paraíso de los fijos discontinuos? Es decir, que estamos hablando de que en Baleares este trimestre ha sido horroroso, es decir, horroroso solamente por este tema. Y eso, si recordamos todo lo que nos está contando del gran boom del turismo, la gran capacidad que ha tenido el turismo de ser de alguna manera un cierto motor de la economía en este trimestre, bueno, pues no parece que eso llegue, que sea para tanto, o por lo menos no está generando todo el empleo que se podría producir. Y eso, el último dato que a mí me gustaría poner encima de la mesa, porque no se habla de ello, y son los flujos de entrada y salida, es decir, la gente que entra al mercado laboral y la gente que sale. Yo les doy algún dato, dice, personas que entran en la ocupación, pues 1.382.000. Bueno, eso es una variación con respecto al año pasado de 2,12%. Dices, bueno, qué bien, dice, pero personas que salen de la ocupación en el mismo periodo de tiempo, 1.357.050. Oiga, pues lo comido por lo servido, como se dice coloquialmente, la tasa de variación es de menos 2,62, es decir, que todavía es superior a la de entrada. Lo que sale que lo que entra. Claro, y personas que entran al paro, pues le diría lo mismo, entran 1.301.000 y que salen del paro 1.396.000. Salen y entran. Es decir, estamos asistiendo a ese fenómeno que es, y que en Europa ya nos están dando algún toque de atención, que es la rotación en el empleo. Gente que entra, gente que sale a ocupar los mismos puestos de trabajo y por tanto volvemos a la tesis de que no se está creando empleo, sino lo que está es gente que entra y sale con absoluta normalidad. Bueno, esto es la realidad de la EPA, ¿no? No es para tirarnos de los pelos, algunos nos quedan pocos, pero desde luego no es para sacar pecho como a veces sacan los portavoces o los presidentes del gobierno. Porque si me lo permite, vamos a ver juntos este cuadrito que hemos querido poner ahí, del que está todo el mundo muy contento, muy orgulloso, 10,6% de tasa de paro, 2.595.500 desempleados. Pero claro, a eso habría que sumarle el millón que usted ha detectado de inactivos, sí. Lo cual significa que el 10,6% de paro, de tasa de paro, no significa nada. No significa nada. Y bueno, es un porcentaje. A estar en las de siempre, que las estadísticas no nos sirven para una buena diagnosis. Fíjese, no, otro dato que, mire, a partir de ahí, que al ver los ocupados, 21.857, bueno, casi 858. Si uno recuerda los datos que daba la Seguridad Social, que estaban como récord de ocupación, o récord de cotizantes, para ser más exactos, eran 21.300.000.
números redondos, algo más. Eso lo que quiere decir es que hay como más de medio millón, casi 600.000 personas que están pluriempleadas. Porque en la Seguridad Social hay una cuenta de cotización por persona. Todo, trabaje donde trabaje, tiene el mismo número de Seguridad Social. Mientras que aquí está la ocupación, aquí está el pluriempleo. Esa diferencia entre los cotizantes, que dice la Seguridad Social, y esta diferencia de ocupados que da la EPA, se llaman pluriempleados. Que lo hacen, pues no por gusto. No, uy, por favor. Te queda bastante claro. Don José Luis Fernández Santillana, ha sido un placer tenerte en el programa y la claridad con la que has explicado el tiempo que perdemos, tanto tú como yo, mirando unos números, bueno, que luego tenemos que reconocer públicamente que no sirven para demasiado. Bueno, no lo crea, yo creo que estamos creando escuela y que cada vez ya en más medios de comunicación, en más ámbitos, ya son conscientes todo el mundo de que los datos que da el gobierno rascan un poquito más de lo que dice ya se empieza Yolanda, a rascar un poco más, ¿no? Ya se empieza a hablar de los fijos discontinuos, ya se empieza a hablar de la precariedad del empleo no ligado solo a la temporalidad, sino a otro tipo de fenómenos, y me parece que esto es importante, es decir, esto es lo de sembrar. Bueno, vamos a seguir regando y ahora como al final tenemos un árbol que nos cubre, don Xavier, esperemos. Eso desearíamos los dos. Bueno, vamos a iniciar nuestro recorrido por la Franja de Gaza porque son centenares de miles de personas los desplazados palestinos que quieren volver a su tierra. Volver a una tierra desolada, no vayan a imaginar, desolada, y además pues han generado diferentes problemas en los pasos fronterizos porque no están preparados para un tráfico humano tan impresionante. Han intentado controlar los que entran en coche para que entren desarmados. Esta es una condición absolutamente indispensable para el mantenimiento de los acuerdos de paz entre Hamás y el Estado de Israel. Y bueno, pues lo mejor de todo es que van pasando los días, que la situación no empeora y que imaginamos que pues, pueda dar lugar pronto a mayores intercambios de rehenes israelíes en manos de Hamás por rehenes palestinos encarcelados en Israel. Bueno, esta es la imagen que queríamos que vieran de cómo va ese retorno a casa por parte de muchos desplazados palestinos que quisieron salir de la zona de su tierra cuando estaba completamente en llamas. Bueno, y de ahí nos vamos a Italia, porque Italia ha decidido una cosa bastante peculiar e interesante para los intereses de España. El gobierno de Giorgia Meloni pues ha interceptado a 49 migrantes ilegales que iban con una patera a puertos italianos, a playas italianas, a territorio italiano. Y han decidido darle la vuelta y llevarlos a uno de los campos que tiene Italia en su vecino Albania para que no se incorporen como inmigrantes ilegales dentro del territorio italiano. Así que tenemos otra vez 49 inmigrantes camino de Albania, siendo que ha habido 2 envíos anteriores que fracasaron porque los jueces no ampararon esta política migratoria del gobierno de Meloni, y que está pendiente de que esto lo analice un tribunal de la Unión Europea a ver qué dicen. Por cierto que al gobierno de Meloni se le ha complicado hoy un poco más su situación porque resulta que había un libio que los italianos decidieron repatriar a su país y estaba en busca y captura por el Tribunal de La Haya, lo cual redunda en que el tribunal mismo haya decidido investigar a los miembros del gobierno Meloni por si alguno pudiera haber beneficiado a este ciudadano en la decisión de repatriarlo a su país. Bueno, y de Italia nos vamos a la crisis migratoria, ese es el título general de la sección. Quiero que vean cómo están ya desembarcando el segundo avión de los colombianos repatriados por Donald Trump y que ya han aterrizado en Colombia. Y bueno, pues después ya saben, recuerdan que hubo una tensión el fin de semana a propósito de si Colombia, el presidente Gustavo Petro dijo que no iba, que venían en aviones militares y que por lo tanto no iban a ser reconocidos, admitidos por su propio país, por Colombia. Trump reaccionó de forma muy poco sutil, amenazó con aranceles a Colombia del 25%, incluso hasta del 50%, y en horas pocas Gustavo Petro dijo, de acuerdo, pues venga que vengan y ya los
recibiremos aquí como se pueda, ¿no? Bien. Hay un escándalo del que tengo que hablaros, hombre. Esto de los inmigrantes es una cosa siempre triste, pero esta que vais a ver ahora aún lo es más. Resulta que hay un escándalo monumental en Bruselas porque se ha podido averiguar que esta gente de la Unión Europea, tan estrictos y tan fieles cumplidores de la legalidad, pagó en secreto a unos ecologistas, a unos medioambientalistas, para que promovieran los planes ecológicos del que fue vicepresidente europeo, este hombre que ven ahí en pantalla, el belga Frans Timmermans. Bueno, pues, o sea que había tantas mentiras en esto de los planes ecológicos del gran ecologista Timmermans en fin, que ahora se ha descubierto todo, ¿eh? Para que vean que en la Unión Europea también hay una mano negra que nos quiere llevar a donde le dé la gana, pero que no tenemos que, por venir de donde viene, creer que es mejor la expresión política que nos pueda venir de la Unión Europea que la que nos viene de España o de cualquier otro lugar del mundo. Y vamos a hablar de la droga porque hoy tengo algunas imágenes muy relevantes. En primer lugar, lo primero que tengo que deciros es que vosotros y nosotros tenemos que llegar a un acuerdo. Hay que activar a las fuerzas políticas para que cambien la situación, el tratamiento que la ley, que las fuerzas del orden, que los juzgados, que los tribunales dan al tema este de la droga, que tal como lo tenemos montado, esto es un cachondeo como vais a ver a continuación. En primer lugar, hoy nos vamos a Granada, donde ha caído una guardería de droga que manejaban tres albaneses, y que se dedicaban a, pues desde esa guardería, mandar, sobre todo marihuana. En la guardería había 400 plantas, o sea que por si acaso no había material en el súper, ¿no? Bueno, la cosa es que luego la exportaban a diferentes lugares de Europa. La pregunta que yo me hago es, ¿qué hacen tres albaneses manejando droga en Granada, España, manejando marihuana para diferentes países del norte de Europa? Ah, bueno, que claro, aquí es más cómodo vivir, es más agradable, las cárceles las manejan unos funcionarios de prisiones que son muy educados, se come bastante bien dentro y fuera. Oye, pues vámonos para España, Pepe, claro, algo tiene que cambiar, esto es un cachondeo. Segunda imagen del día con respecto a la droga que tenéis que conocer, y esta es tan llamativa como que, bueno, miren, han detenido a 3 narcolanchas sin carga, pero que circulaban por el Guadalquivir a la altura de la Cartuja sevillana, claro está. Andaban remontando el Guadalquivir buscando como refugio por el temporal. Bueno, y ahí van a plena luz del día, las 3 lanchas pegaditas, una detrás de la otra. Por cierto que han pasado por la Puebla del Río, donde hace muy poquito tiempo incautaron 3 toneladas de coca y varios fusiles de asalto. En fin, esto solo pasa en sitios donde no manda nadie, donde se ha creado una tierra de nadie, una tierra de no persecución, una tierra de impunidad, esa es la palabra, por la que todas estas organizaciones transitan y la verdad es que no entendemos qué es lo que hay que cambiar para que esto no sea un espectáculo que podamos ver sin más diariamente asomándonos a la ventana de la casa de nuestro pueblo. En este caso, 2 imágenes, las de Granada y las de la Cartuja en Sevilla, que deberían llevarnos a esa reflexión que yo imploro aquí, y es, oiga, a ver, cambiemos cosas, abramos un debate, que estos se nos comen, pero que es que no lo ven, que esto no es una lucha entre iguales. Ah, no, vamos a dejar que la Guardia Civil, que la policía eche el cuarto espadas ahí y que luego resulta que entran y salen del juzgado los imputados en delitos contra la salud. ¿Qué puñetas es eso de contra la salud? Serán delitos contra la sociedad española y su seguridad, como poco. Hay que darle un baldeo a la situación que vive
el tratamiento de la droga en nuestra sociedad, porque de lo contrario estamos dejando la puerta abierta de par en par para que esto sea irrecuperable dentro de muy poquito tiempo. Dentro de muy poquito tiempo, si no actuamos, esto será como el estado de Sinaloa en México, donde mandan más los narcos que la Policía Federal, los jueces, los fiscales o la Policía del Estado. Tanto da. Bueno, dicho lo que quería comunicaros referente a la droga, es momento para que reflexionemos juntos a propósito del Club de Amigos del Toro Televisión. Me gustaría convenceros de que es muy buena idea que tratéis de reforzar el Club de Amigos para que vuestras ideas, esas que compartís con nosotros, se trasladen a la sociedad de forma más rápida y más consecuente. Si nos ayudáis a crecer y a ser más fuertes, pues nosotros podemos dar ámbito a esas ideas, a esas creencias y a esas maneras de pensar para que las compartan cada día más españoles y no ir al paso, no dudo que firme, pero lento, de vuestro combate diario, vuestras personas a las que les queréis o les hacéis llegar ideas. Bueno, y en el Club de Amigos, que es muy fácil entrar a formar parte de él, basta con que llaméis a ese teléfono que aparece en pantalla, 916162464, y en 5 minutos lo tenéis resuelto. Me piden en el Club de Amigos que os traslade una idea, una visita que tienen prevista para el lunes día 24 de febrero. El club se va a callejear por Madrid, en este caso por el barrio de las Letras del Parnaso, o de los Comediantes, como quieran. Nos acompañará en esta visita, será nuestro Pigmalión, una visita de 2 horas. Un guía estupendo, Javier Sardón. ¿Y qué veremos en esa visita? Pues el Paseo del Prado, la Basílica de Jesús de Medinaceli, subiremos por la señorial carrera de San Jerónimo hasta llegar a la Plaza Canalejas. Nos perderemos por los callejones del barrio para hablar de sus tascas, de sus tabernas, de sus costumbres, de sus pastelerías y de los antiguos corrales de comedias, que también hubo por ahí bastantes. Así alcanzaremos la Plaza de Santa Ana, la calle Huertas, las calles de los más famosos literatos españoles de nuestro siglo de oro, finalizando en la Puerta del Rey del Jardín Botánico. En ambas actividades las plazas son limitadas, así es que para reservar háganme el favor de, sin dudar, llamar a este mismo teléfono que les dije antes o escriban un correo electrónico a clubdeamigos@. Dicho esto, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta pues abriremos la mesa de análisis político. Las enfermedades cardiovasculares causan 18 millones de muertes al año en el mundo. En nuestro país anualmente se producen más de 50.000 paradas cardíacas, 30.000 fuera de los hospitales, en nuestros propios domicilios. Para estas situaciones en las que hay que actuar tan rápido, elige los desfibriladores de Protege tu Vida. Fáciles de utilizar porque son muy intuitivos y son nuestros mejores aliados. Nos permiten salvar nuestro corazón y no dañar el cerebro en estos primeros minutos vitales. Llama ya al 900-730-061 y consíguelo. Protege tu vida y la de las personas que más quieres. Cuando faltan apenas 3 minutos para las 8 de la tarde, abrimos nuestra mesa de análisis político. Y esto hace imprescindible que les presente a continuación a nuestros invitados. Doña Inmaculada Sanz, bienvenida. ¿Qué tal? Encantada. Doña Inmaculada es vicesecretaria sectorial del PP de Madrid y vicealcaldesa de la capital de España, que no es poca cosa, capital del Reino ¿no? de España, sí señor. Pues muy bien, bienvenida y vamos a empezar aquí a repartir los temas de actualidad, pero antes, don Carlos Entrena, eminente jurista y además presidente del Club Liberal Español. Pues buenas tardes y Buenas encantado de estar aquí. ¿Qué ha pasado aquí? Recordarán que ayer, que anteayer, que el viernes les hemos venido insistiendo. Dice Sánchez que jamás, que de ningún modo, que no lo vamos a trocear, que eso es imposible. Sus corifeos incluso decían, muy bien, bravo, caña, que se cuezan en su salsa. Los que decían que no, ahora que sufran, ¿no? Nada, y además esto hay que decir que no, pero no el martes, el lunes. Bueno, hoy ha cambiado el panorama.
Resulta que han tenido hasta que demorar la hora de reunión del Consejo de Ministros porque estaban llamando a Puigdemont para ver si Puigdemont les decía ok, pa'lante. ¿El ok, pa'lante en qué ha consistido? Pues ha consistido fundamentalmente en que Sánchez se ha bajado del burro y han troceado el decreto Omnibus. En concreto, han hecho lo que le proponía días atrás Junts y otros, coger 29 medidas de carácter social que se consideran pues, esenciales y comprometer con Junts la aprobación de eso, o la validación de esos decretos leyes. Bueno, ha habido algún escenario más sinuoso que este, pero este es el fundamental. Luego los de Junts se lo han querido cobrar y le han dicho, bueno, y ahora queremos que lo de la moción de confianza entre en el Congreso y se debata en el Congreso. Y ya veremos qué es lo que da de sí ese debate, si es que no les traiciona a Sánchez por el camino, que tampoco está claro que vaya a respetar su propia palabra dada. Ya ven ustedes como con Sánchez todo es cambiante. Hasta el último minuto, el Gobierno ha negociado con Junts trocear el decreto Omnibus. El Consejo de Ministros ha empezado incluso tarde y todo para tener amarrados los apoyos de sus socios de Junts. Finalmente Sánchez ha cedido de nuevo ante los de Puigdemont y en total ha pactado 29 medidas dentro del escudo social. De todas ellas destacan el acuerdo para la subida de las pensiones, las bonificaciones al transporte, las ayudas para los afectados por la Dana y también el volcán de La Palma y avales para inquilinos y propietarios. Sánchez se ha mostrado satisfecho con el acuerdo. El gobierno de coalición progresista es el gobierno de los acuerdos. A diferencia de lo ocurrido en otros momentos de nuestro país, en los que se aprobaban de manera unilateral contrarreformas que encontraban su rechazo social. Por haber cedido ante Junts, lo mismo que le habían pedido los de Feijóo. Hasta este martes, el relato ha sido siempre el mismo. Son los grupos parlamentarios que han votado en contra los que tienen que reconsiderar esta oposición destructiva que está causando dolor. Que Moncloa no iba a trocear el decreto. Sus socios de Sumar le presionaban para que buscase apoyos. Nosotros hemos trabajado precisamente para que nadie pague la irresponsabilidad de la derecha. Y hasta el Partido Popular le había asegurado su sí para pactar una subida de las pensiones. Mire, es inaudito y además de inaudito es amoral que el presidente del gobierno utilice a los pensionistas, a los afectados de la Dana, para solventar sus rabietas y sus dificultades con sus socios. Antes de conocerse el acuerdo en el Senado, en un pleno extraordinario, el Partido Popular, Vox y Junts habían aprobado instar al gobierno a que presentase las medidas del decreto Omnibus por separado. Tal vez haya que contar un poquito mejor cuál ha sido la filigrana que le ha tocado hoy coser a Pedro Sánchez. Y es que por un lado tenía los de Sumar que hacían cuestión de Estado de la aprobación de normas que impiden en la realidad los desahucios, y los de Junts han sido bastante más hábiles y han puesto pues, una premisa que no quedará en nada, en mi opinión, que es generar un mecanismo público de avales y garantías para, dice, beneficiar a la vez a los propietarios de viviendas que las quieran alquilar, por ejemplo, o a los que alquilen esas viviendas. Bueno, y ya con eso se ha solucionado el problema. El equilibrista ha hecho paces con Sumar está encantado y Junts también, pero claro, todos hemos visto que Puigdemont le ha doblado el pulso al presidente del gobierno. Inmaculada. Aludías al principio a una cuestión formal que no es menor. El Consejo de Ministros de España se ha retrasado hoy hasta que ha recibido una llamada de Waterloo de un prófugo de la justicia. Y hasta que ha recibido esa llamada no se ha comenzado el Consejo de Ministros del Gobierno de España. Ese hecho solo ya me parece suficientemente grave como para ver en qué situación estamos. Estamos en manos de un mentiroso compulsivo, y siento decirlo así de tajante, pero es que es así. Estamos acostumbrados ya, lamentablemente, a que el presidente del Gobierno mienta, cambie de opinión y, en fin, efectivamente, tal y como has dicho, no se iba a trocear. Yo tengo muchas ganas de ver qué va a decir Yolanda Díez mañana, porque dijo que
era inviable completamente, que esto se tenía que plantear de manera conjunta porque no podía haber fases. Bueno, lo que sabemos ahora es que de 80 medidas son 29 las que van. Vamos a ver concretamente en qué se han centrado. Por lo tanto, en fin, es de un thrillerismo político, mentira compulsiva, una detrás de otra y grave, indudablemente, que estemos primero en manos de un prófugo de la justicia y sobre todo de una persona que no tiene ningún tipo de límite ético, moral y que miente compulsivamente. Ese no es el fugado, sino el otro. Ese es el otro, lamentablemente ese es el presidente del Gobierno de España. Está por fugar, si acaso. Sí. Don Carlos Entrena. Pues tal para cual, sí, tal para cual. Aquí hay una cuestión que es la cuestión de confianza. Eso va a ser muy interesante porque hoy en las declaraciones que ha hecho Sánchez no ha dicho que se vaya a someter, sino que se va a tramitar y que se va a debatir. Pero bueno, se va a debatir, pero se va a votar, porque ese es un tema muy importante. Porque a lo mejor dentro de este thrillerismo político lo que pretende es presentar la moción de la cuestión de confianza en paralelo a la tramitación de la convalidación del decreto ley que se tendrá que dictar e inmediatamente pues hacer algún tipo de maniobra para decir, bueno, ya tenemos el decreto ley y la cuestión de confianza la vamos a plantear después, a ver qué es lo que pasa. Pero yo creo que ya Junts y Puigdemont están absolutamente al tanto de las trampas de Sánchez y no me imagino que vayan a convalidar el decreto ley sin previamente haber tramitado y votado la cuestión de confianza. Y luego hay un segundo punto muy importante, que es la confusión que se va a crear con esto de los avales a los propietarios que tienen suspendidos los procedimientos de desahucio por falta de pago, es decir, los llamados inquiocupas y tal, entonces le vamos a dar un aval. Eso es marear la perdiz, eso es perder la seguridad jurídica y el sistema de respeto a la propiedad privada y de libre contratación. Lo que tienen que hacer es ponerse serios, actuar con responsabilidad, como cualquier país europeo, y aquel que no pueda, aquel que tenga alquilado un piso, y que le estén tomando el pelo, pues que le pueda desahuciar a su inquilino y que el Estado, la comunidad autónoma o quien sea, le busque un alquiler. Eso no es compatible con Sumar, dudo que prospere. Bueno, pero es que estamos en Europa, y se tienen que dar cuenta de esta realidad. Vamos a escuchar a Sánchez, que ha puesto especial hincapié en que la Constitución le da a él, y solo a él, la potestad de convocar una moción de confianza, y nadie más la tiene. Sobre la cuestión de confianza, efectivamente hemos llegado a un acuerdo con Junts per Catalunya, ya conocerán ustedes el redactado, pero en fin, verán que efectivamente lo que se reconoce es lo que dice la Constitución. La competencia constitucional sobre la cuestión de confianza recae en la presidencia del Gobierno de España previa deliberación del Consejo de Ministros. Y ya le adelanto que el Gobierno no ve necesidad de hacerlo. Las dificultades son las que son, este Gobierno suda la camiseta, no da un partido por perdido y aporta soluciones donde otros lo único que hacen es negar la mayor. Y lo que les digo es partido a partido. Bueno, entiendo que como esta era una proposición no de ley, pues aquí lo que pasa es que por mucho que se vote o que se caliente el tema en la Cámara, etcétera, lo que concluirá es que tal vez se pida, se inste a que el presidente del Gobierno considere la posibilidad de convocar una moción de confianza. Lo desatenderá y se acabó el debate, ¿no? Pues efectivamente parece que es así. Efectivamente es una proposición de ley que lo que hace es instar a que se convoque esa cuestión de confianza. Puede perder perfectamente esa votación, esa proposición no de ley, en la que se inste al presidente del Gobierno a convocar esa moción de confianza y no convocarla. Efectivamente la Constitución a quien le da la potestad de convocar esa cuestión de confianza es al presidente del Gobierno. Por lo tanto, bueno, ya ha dejado claro que no parece que la vaya a convocar. Por lo tanto, es sorprendente además porque el Partido Socialista y Pedro Sánchez, el Gobierno, decían hasta hace unos días que era inconstitucional tramitar esa proposición no de ley que había planteado Junts. La han tenido parada durante mucho tiempo, han ido dando distintos plazos. Lo que era inconstitucional ayer, hoy se pacta sin ningún tipo de problema, pero efectivamente parece que no va a pasar de ahí, ¿no? de votar esa proposición no de ley y que pase lo que pase, el presidente no se va a someter a esa cuestión de confianza.
Esa es la cuestión, porque el espíritu de Junts es que se someta a esa votación de la cuestión de confianza, no a que maree la perdiz, la presento, vamos a tramitar la proposición de ley de tal para ver si lo llevamos o si no lo llevamos, si lo votamos, no. Lo que quiere Puigdemont es que eso se vote, porque si no sería, no tendría sentido. Y acaba de decir, lo hemos oído al presidente de gobierno, que ha dicho que el gobierno no pensaba tramitarlo, no pensaba hacerlo. Es que lo ha dicho más claro agua. Y a mí me parece que Puigdemont le va a pedir que la cuestión de confianza se plantee antes de la convalidación del decreto ley, porque el decreto ley... Si no sería una torpeza, claro. Si no sería, vamos, es que se reirían de Puigdemont en las narices, y el otro día parecía que estaba bastante enfadado, no sé si sigue o no. Pero vamos a escuchar a Míriam Nogueras, que es la portavoz de Junts en el Congreso, a ver qué explicación da al acuerdo. Nosotros no estem disposats a passar-nos els gripaus. No estamos dispuestos a tragarnos los sapos a cambio de titulares, y lo hemos demostrado. Cuando hemos dicho que no, era porque teníamos motivos, y cuando hemos dicho que sí, era porque teníamos motivos. Se admitirá a trámite una iniciativa de Junts que, como ha dicho Puigdemont desde el primer día, servirá para poder hacer un debate y votar si el Parlamento español le da la confianza al señor Sánchez. A partir de aquí, lo que pase estará en las manos de Sánchez, pero el debate se tiene que hacer. Marear la perdiz, se llama eso en mi pueblo, la verdad. No le auguro la menor posibilidad de que prospere esta idea. Por cierto, tengo yo la sensación cuando oigo a los de Junts que vienen a decir, oye, el monopolio del chantaje es mío, ¿eh? No quiero al presidente usurpando mis poderes chantajeadores, ¿eh? Con los jubilados, con los del bono transporte. Hasta ahí podríamos llegar. ¡Qué indignación! Efectivamente, es que, como decíamos, esto es un juego entre trileros, ¿no? Y entonces pues están jugando a ver cuál es el relato que le trasladan a los españoles. Lo que ocurrió la semana pasada en el Congreso de los Diputados a mí me parece que es grave, precisamente porque lo que se planteaba era un chantaje a los partidos democráticos, y entonces era o apoyas absolutamente todo lo que yo vaya a plantear y es un trágala con todo tipo de medidas, o si no, estás en contra de los mayores, estás en contra de los afectados por la DANA, estás en contra de las ayudas al transporte. Bueno, yo creo que ya está bien y que se hizo muy bien en votar en contra de ese decreto ómnibus que tenía medidas especialmente dañinas, y por lo tanto ahora vamos a ver en qué se han concretado esas 29 medidas. Tampoco sabemos exactamente cuál es el texto literal de todo eso. Yo creo que hay medidas que son razonables, que están apoyadas además probablemente por prácticamente todos los partidos, lo que tiene que ver con esa revalorización de las pensiones, de las ayudas a la DANA. Me sorprende también que estemos hablando todavía de las ayudas al volcán de La Palma a estas alturas de la película, ¿no? Parece tremendo que todavía no hayan llegado esas ayudas, y esperemos que desde luego a Valencia lo hagan mucho antes, pero en fin, en esa situación estamos. Bueno, una de las cuestiones que sí parece que van a estar dentro de este decreto ley nuevo, reducido ya el minibús, es la donación del Palacete de París al PNV. Eso, cualquier jurista que conozca la ley de patrimonio del Estado, eso es una cosa rarísima, es rarísima. Porque hay dos sentencias, una del Tribunal de París, de no sé de qué rango, será el Tribunal Supremo de allí, o del Consejo de Estado, y aquí del Tribunal Supremo, reconociendo la propiedad, porque hubo pleitos muy largos que acabaron en el año 50 a favor del Estado español. Entonces, si es patrimonio del Estado y eso es un inmueble en París, propiedad del Estado, no se puede donar, no se puede donar. Es que eso, si se vendiera, se tendría que hacer en pública subasta, según la Ley de Patrimonio del Estado. Y si se donara, solo puede ser, según la Ley de Patrimonio del Estado, a favor de una comunidad autónoma, de una entidad local, de una fundación pública o de una asociación de interés público, por razones de utilidad pública o interés social. Si es que eso no se puede donar a aquellos que hemos estado... A un partido político. A un partido político, a un privado, a un particular. No se puede donar. No sé, he oído que estaban ahí diciendo que había habido un debate, que aquello había estado ocupado por el PNV o el gobierno vasco en el exilio.
Pero bueno, pero es que con posterioridad eso está reconocido por 2 sentencias a favor del Estado. Entonces eso no se puede donar así, hay que respetar el contenido de la ley. Y entonces es que a mí me llama mucho la atención que nadie esté comentando este tema, no lo sé. Bueno, se comenta poco, pero está, no sé si en tribunales o a punto de entrar en ellos, o sea, esto es así. Vamos con las explicaciones que se da del pacto el portavoz del PP, Borja Semper. Esta es la imagen que ha transmitido con un gobierno encerrado en una sala de la Moncloa a la espera de que el señor Puigdemont autorice desde Waterloo, a través de una llamada, que arrancara el Consejo de Ministros. Esta foto que se hace Pedro Sánchez refleja lo peor de la política española. Ha preferido pasar por la humillación a la que le ha sometido el señor Puigdemont y plegarse a sus imposiciones, como es la cuestión de confianza que le exigía. El ofrecimiento del Partido Popular era claro, era diáfano y no hacía falta someter al país a este vodevil. Ha sido nuevamente a la manera de Sánchez, con chantajes, con mentiras, concesiones y, en definitiva, también con trampas. A mí me ha gustado mucho, Borja, porque hemos visto cómo se caía 2 veces el mismo burro, con el mismo en las alforjas, Puigdemont, o sea que no me ha sido desagradable este cambio de opción del presidente del gobierno, la verdad. Bueno, yo creo que efectivamente, yo lo decía antes, ¿no? El hecho de que el Gobierno de España se tenga que someter a esta situación y que estemos en manos de un señor en fin, que hizo lo que hizo hace unos años y que ahora tengamos que estar haciendo como si no pasara nada, que se dijo que no se iba a indultar a esas personas, que se dijo que no iba a haber ninguna amnistía con esas personas y que ahora estemos en manos de todas esas personas que simple y llanamente quieren romper nuestro país, quieren romper nuestro Estado de Derecho. Y el presidente del Gobierno de España, simplemente por dormir una noche más en la Moncloa, está dispuesto a pasar por cualquier tipo de humillación y someternos a todos los españoles al final, porque a mí, en fin, la humillación a la que se someta Pedro Sánchez como persona no me preocupa, la que se somete el presidente del Gobierno de todos los españoles, pues sí me parece que es de gravedad y por lo tanto, lo dijimos desde el inicio, esta legislatura nace muerta, no tiene apoyo social, no tiene apoyo parlamentario y por lo tanto lo que debería hacer es dejar paso y convocar unas elecciones y darle el voz a los españoles y que puedan decir qué es el gobierno que quieren. Se presentó con un programa que era completamente diferente, no les dijo a los españoles lo que iba a hacer, está haciendo absolutamente lo contrario. Por lo tanto, lo justo, lo honesto, pero no hay nada de honestidad en esta persona, es que convocara elecciones y le diera voz a los españoles. Bueno, es que la situación es de estado de necesidad. Él no tiene más remedio que seguir en la Moncloa, no por gusto, sino por necesidad. Por necesidad, pues porque está rodeado de muchos problemas de presunta corrupción en el ámbito de la Moncloa, gubernamental, familiar, etcétera, y él, claro, el mecanismo de defensa, su protección está en seguir donde está. Y también le viene bien a Puigdemont, porque este estado de debilidad del presidente y del gobierno, pues también le ayuda pues para extraer en una fase extractiva de lo que sea de España, ¿no? Pues porque a ellos no les interesa España, a ellos les interesa pues sus intereses particulares, ¿no? Es como, no vamos a hablar de la historia, ¿no? Pero así es. Y yo creo que es un estado de necesidad lo que tiene en este momento. ¿Hasta dónde? Yo me imagino que tendrá ya con los presupuestos prorrogados por tercera vez, tendrá que presentar el techo de gasto ante Europa dentro de un par de meses y yo no sé, yo creo que acabarán diciéndole, bueno, mira, si no se puede gestionar un país porque es que afecta al euro y afecta a la estabilidad del euro, la situación de la deuda pública de España y de las finanzas públicas. O sea, que es que esto también es una bola que se mueve hacia Europa. Sí, algún día le llamará a alguien y le dirá, oye, no sé que el problema eres tú, convoca elecciones, como le pasó a Zapatero, ¿os acordáis, no? Bueno, quiero que veáis que no son ensoñaciones de un servidor, sino que hay alguien que cree lo mismo que yo. Yo incluso lo veo más corto. El mundo empresarial prevé un adelanto electoral a 2026, más bien a la primera parte del año. Yo lo veo incluso antes, pero bueno, oye, dicho queda, esto no vale la pena que lo comentemos porque quién sabe cuál es el plan, ¿verdad? Lo que sí quiero es que vean que hay gente que está también
con la mosca tras la oreja de que esto pues no termina la legislatura ni de coña. Bueno, vamos a un asunto de corrupción con enjundia. Si queréis comentar algo de las cábalas, comentad de las cábalas. Yo iba a decir que efectivamente es muy difícil saber, está en un estado de necesidad, es una patada para adelante completamente ante la situación en la que está de corrupción hasta las cejas su gobierno, su partido, su entorno, y por lo tanto es muy difícil saber en qué momento se va a ver obligado a convocar esas elecciones. No lo sabemos, pero que desde luego el país lo necesita, que estamos ante una situación ya de absoluta emergencia nacional y que además, cuanto más tiempo pase, más peligroso también se está convirtiendo, ¿no? Atacando a todos los poderes que le contrapesan a la justicia, a los medios de comunicación, y por lo tanto yo creo que es cada día más urgente que pueda salir de... Estoy absolutamente de acuerdo. Esto ya es... Él se encuentra, el presidente, en una situación de necesidad. Para España es una situación urgente. Lo que ocurre es que él se va a encontrar dentro de este bloqueo, dentro de este búnker que se ha metido en la Moncloa, se va a encontrar con que va a empezar a haber resoluciones de procesamiento y de señalamiento de juicios, etcétera, para sentar en el banquillo a determinadas personas que están en su proximidad. Y yo creo que eso, cuando el fiscal general, cuando su esposa, cuando el Ábalos, cuando Aldama y todos estos, es que eso va a ser, yo creo, desde mi punto de vista va a ser insoportable, y yo creo que no va a llegar al año que viene, al 26. Yo también lo creo. Bueno, vamos a hacer una pausita para la publicidad, volvemos en apenas 2 minutos y continuamos. Pinceladas sobre circunstancias que ya todos ustedes conocen. Por ejemplo, cómo fue la contratación del hermano David Azagra, o David Sánchez, como prefieran, por parte de la Diputación de Badajoz. Hoy hemos conocido que es que, bueno, le contrataron sin que él hubiera homologado su título de conservatorio, de conocimiento, que le daba acceso a la oposición. A pesar de todo, y de que en el expediente no figure ningún trámite de convalidación de unos estudios que por lo visto realizó en Rusia, pues se le validó todo, y eso pues el entonces jefe de los servicios de gestión de recursos humanos, Félix González Márquez, validó el expediente sin mayor problema y ya está. Y a partir de ahí ya le tenemos ahí al frente de esto que no recuerda nunca. ¿Dónde están los asuntos artísticos de la Diputación? Bueno, no lo sé. Tremendo, ¿eh? No sabe dónde está su oficina, yo creo que es el único español que no sabe dónde tiene su trabajo. La verdad es que si no fuera lo grave que es, sería una broma, ¿no? Cuando vimos el otro día también esa declaración en la que no sabe exactamente el centro donde está, a qué se dedica, no sabe dónde está su oficina, las personas que le han entrevistado no se acuerdan de nada de esa entrevista, en fin, todo el procedimiento. Hay tantas y tantas dudas que vamos a ver en qué termina, pero es evidente que esto suena muy mal, y luego además pues otras personas, parece que del entorno de la Moncloa, colaborando para ayudar al hermano del presidente del gobierno, en fin. Tiene todo muy mala pinta, y por lo tanto yo lo que confío es en que el proceso concluya pues con las garantías de que si evidentemente ahí no se ha hecho algo bien, se pueda demostrar, y tiene toda la pinta de que es así. A mí es verdad que el interrogatorio pues daba para una película de humor, ¿eh? Pero lo que me llamó más la atención es la exactitud, la precisión con la que manejaba el sumario la jueza, que dice, hombre, eso es lo normal. Bueno, sí, pero a veces pasa y a veces no, tampoco. Sí, tiene fama. Caso pasa. Tiene fama de ser muy trabajadora, muy consciente, y que se lo trabaja todo permanentemente. Pero este asunto, efectivamente, yo pensaba que era una cuestión administrativa, pero es que puede tener aspectos penales. Aspectos penales porque, claro, si entre los requisitos para concurrir a este concurso, sería un concurso oposición, para este concurso es tener un título español o un título oficial, y se aporta un título extranjero o privado que no está homologado, resulta que el validador de eso, el tribunal o la persona encargada, pues o ha cometido una negligencia o ha actuado dolosamente.
lo cual puede ser pues una prevaricación de un funcionario, ¿no? Dictar un acto ilegal a sabiendas. Y eso es muy grave. Eso es muy grave porque además tiene perjuicio frente a otros, porque creo que en este concurso había otros aspirantes. 8 más. O sea, que es que esto, yo pensaba que no era concurso y tal, pero joder, esto se le está poniendo muy mala pinta, ¿eh? Esto se le está poniendo muy mal color. Otros aspirantes que además sí cumplían con los requisitos aparentemente de esos títulos. Por eso digo que yo espero que se investigue hasta el final, que se deje a la justicia trabajar y que se pueda llegar a la conclusión que se tenga que llegar. Evidentemente, pues como está pasando con todos estos procedimientos, la juez recibirá todo tipo de ataques por parte del Gobierno de España. Parece tremendo tener que decir esto, pero es en la situación en la que estamos. Cada día es un ataque permanente a uno de esos contrapoderes del Estado. Yo, en fin, confío en que se pueda concluir el procedimiento como tenga que hacerlo. Yo no salgo de mi asombro al ver que la agencia tributaria no citó a este contribuyente. Pues, oiga, vamos a ver, usted cobra de un instrumento público español en Badajoz y usted dice ser residente fiscal en Portugal y vive en el VAS, que está a 20 kilómetros. Pues esto, vamos a ver, esto, yo no digo que sea ilegal, pero lo parece. Sí, tiene muy mal aspecto. Digno de inspección es, desde luego. Claro, por eso el procedimiento tiene otras derivadas, efectivamente. O sea, es el propio concurso en sí mismo, si ha habido igualdad ante todos los aspirantes, cómo se ha hecho todo ese procedimiento, pero también, efectivamente, todo lo que tiene que ver con Hacienda, esos informes que se han hecho, en fin. Yo creo que aquí hay mucho que investigar y esperemos que se llegue al final. Sí, es lamentable porque la administración pública en España no puede entrar en este tema. Desde luego está dando un gran ejemplo de independencia la administración de justicia. Los jueces, el Poder Judicial están dando un magnífico ejemplo. Y la función pública, la administración pública, lo dice el artículo 103 de la Constitución, debe servir con objetividad a los intereses públicos. Y el funcionario se tiene que dar cuenta de la importancia que tiene y que no depende del político a efectos de órdenes lógicas de cumplimiento de la ley, pero no de incumplimiento de la ley. Si es que eso lo tenemos está tan estudiado en el mundo del derecho y ahora estamos recordando Auschwitz y que esto nos puede llevar a la actuación ilegal de tantos alemanes militares que estuvieron de servicio allí en Auschwitz, que estaban cumpliendo órdenes, según dicen, sí, claro, yo es que cumplo órdenes ilegales de matar, no se puede. Es que el funcionario público se tiene que dar cuenta que no puede cumplir órdenes ilegales, órdenes que puedan perjudicar a otros, órdenes que vayan en contra de la ley, en fin. Entonces hay que distinguir lo que es el poder político y lo que es la función pública. Desde luego que sí. Bueno, hay quien no distingue mucho las cosas. No se puede estar por la mañana clamando como Félix Bolaños contra las acusaciones populares. Hay que acabar con ellas, presentando iniciativas en el Congreso para acabar con ellas, y luego por la tarde el mismo partido, el PSOE, utilizar la condición de ser acusación popular para, en un asunto que les debe escocer especialmente, pedirle al juez de la Audiencia Nacional, a Santiago Pedraz, oiga usted, a ver si me encarcela de nuevo a Víctor de Aldama, porque ¿qué hace ese hombre en la calle? No puede ser. Además, cada vez que habla la lía parda. El PSOE ha pedido al juez que Víctor de Aldama vuelva a entrar en prisión. Dice el partido en un escrito remitido al juez Pedraz que su libertad puede amenazar con quebrar el esclarecimiento de los hechos. Hasta el pasado 21 de noviembre, el comisionista de la trama Koldo estaba en la cárcel por la trama de los hidrocarburos, en la que supuestamente ha defraudado más de 182 millones de euros. Tras colaborar con la justicia en la causa del caso Koldo y asegurar haber pagado comisiones a miembros del PSOE, Víctor de Aldama quedó en libertad. Durante todos estos meses ha generado polémica con sus declaraciones. Ha afirmado que la mujer del presidente tiene cuentas en el extranjero con millones de dólares o que custodia información crucial que perjudicaría y mucho al presidente del gobierno. Sin embargo, los socialistas ponen en duda su supuesta colaboración con la justicia e incluso la tachan de falacia.
Lo que resulta más llamativo de todo esto es que el PSOE pretenda limitar la acusación popular mientras hace uso de ella y sin ningún pudor pide al juez Pedraz que Aldama vuelva a entrar en prisión. ¿Está su libertad poniendo en riesgo el esclarecimiento de los hechos o simplemente el PSOE tiene miedo de que el comisionista siga hablando? Bueno, habrá que ver qué decide hacer Santiago Pedraz, el juez de la Audiencia Nacional, con esta petición, porque a lo mejor va al cesto de las peticiones que no se leen más, no lo sé. En cualquier caso resulta llamativo, eso sí es verdad. Sí, no, el juez va a actuar con absoluta independencia porque además las razones invocadas son, se las conoce perfectamente el juez. Si el juez lo ha puesto en libertad es porque entiende que no hay un problema de fuga, porque las razones invocadas por el Partido Socialista en este trámite de acusación particular para que vuelva a entrar en prisión es razones de que puede eliminar pruebas, que puede alterarlas, que puede manipularlas, etcétera. Pruebas, que son los indicios, pero bueno, realmente lo que le interesa es precisamente lo contrario, aportarlas, como está haciendo poco a poco, ¿no? Otro ejemplo más de sectarismo y de incongruencia, ¿no? Y de incoherencia. Félix Bolaños, yo creo que cuando decía no está en contra de las acusaciones populares, está en contra de las acusaciones populares siempre y cuando sean contra el Partido Socialista o contra alguno de ellos. Yo creo que el Partido Socialista es quien más intensamente ha utilizado en este país esas acusaciones populares, eso sí, cuando era contra otros o en otros procedimientos. Por lo tanto, es la permanente ley del embudo de estas personas, de este partido y una muestra más de ese profundo sectarismo. Yo estoy absolutamente convencida, desde luego, que el juez va a actuar con total independencia. Eso sí, ya parece que a Félix Bolaños no le hace tanta gracia, ya no hace tantos chistecitos con la tía y con si Aldama tenía pruebas o dejaba de tenerlas, porque en su momento todo era una falacia. Cuando han empezado a salir mensajes, como ha ocurrido también, por ejemplo, con la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, no tenía nada que ver con el señor Aldama, pero luego cuando ya parece que sí que se cruzan mensajes y cuando en su sala de reuniones de su ministerio se han producido reuniones con estas personas de la trama de hidrocarburos, ahora ya parece que les hace menos gracia y están algo más preocupados y por eso ahora, bueno, pues intentan por todas las vías que esta persona no colabore con la justicia y no diga lo que sabe. Yo espero que se llegue hasta el final y que caiga quien caiga y que se esclarezca hasta el último de los euros que estas personas hayan podido defraudar. Es que este es un tema muy serio. El tema de los hidrocarburos, este fraude en el IVA es una cuestión... 231 millones de euros. Que eso significa un volumen que han movido más de 1.000 millones en gasolina, en gasoil, en lo que sea. Y realmente es que, y por lo que se va conociendo, es que querían hacer como una base, un depósito de petróleo aquí en España para funcionar desde Venezuela, remitiendo suministros de petróleo y de aquí, o sea, hacerlo mucho más grande. La estafa a la Hacienda, haberla hecho el fraude mucho más grande. La verdad es que tiene, repetimos en esto, también muy mal aspecto. Sí, bueno, mal aspecto según cómo se mire, porque a mí me deja absolutamente perplejo. Si algo está intervenido por la agencia tributaria, por 16 agencias del Estado, es el comercio de los hidrocarburos, donde hay unos señores que van gasolinera por gasolinera sin avisar, levánteme la tapa, metiendo el palito para ver si lo que dicen que hay en el depósito es lo que se ha comprado legal y legítimamente. Donde, por cierto, miden la pureza de la gasolina, a ver si encaja con lo que estás vendiendo o no. Tanto es así que llevamos 50 años vigilando lo que se compra y lo que se vende en las gasolineras. Y ahora aparecen unos tíos con Coldo y con Vito y con el otro y tal, que dicen, no, al asalto, traigo el petróleo de Venezuela. ¿Quién lo refinaba? Porque el petróleo de Venezuela es muy malo, tiene mucho azufre. Hay que refinarlo intensamente. ¿Y dónde se vendía? Porque claro, sí, que te consiguieron la chapa para poder vender Villafuel, etcétera. Bueno, pero ya Villafuel no es Cepsa ni Repsol. Para vender 11 barcos de crudo a 40.000 toneladas por barco, que es lo que se acredita por la UCO en la causa, es que es hasta difícil imaginar cómo se hace. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Este es un caso que por, digamos, razones que competen al juez Pedraz,
pues no se ha levantado el secreto de sumario hasta hace apenas semana y media, con lo cual pues estamos empezando a ver qué es lo que hay y qué es lo que no en la causa. Y esto es que es gravísimo, es que además esto, el IVA, hay un porcentaje de IVA que se va a Europa, volvemos a Europa. Oye, Europa no nos va a sacar de este mal trago que estamos viviendo con este gobierno. No, pero tiene que abrir los ojos y tiene también que marcar las reglas del juego, ¿no? ¿Cuáles son las reglas del juego? Tiene algo que decir. Amigo Entrena, tú todavía es que, a diferencia de otros, crees en Europa. Claro. Pero ¿no has visto a qué se dedicaba por las tardes, noches Didier Reynders, el comisario de Justicia que tenía que ser el árbitro de la disputa sobre el Consejo del Poder Judicial entre el PP y el PSOE? Pues se jubiló, abandonó su cargo en la comisión y compraba cada día 3.000 euros, 3.000, de bonoloto belga en una gasolinera cerca de su casa. Como no hay condición de ludópata tan extraordinaria como esa de comprar cada día, esperar allí con el frío de Bélgica, el viento, la lluvia, para comprar los 3.000 pavos diarios de papelitos de la Bonoloto, pues no hay que ser un lince para deducir que a lo mejor estaba blanqueando algún dinero, ¿no? Es decir, que este era un famosísimo Didier Reynders. Aquí le rendíamos una pleitesía un tanto exagerada porque luego nos ha defraudado a todos. Sí, teníamos mucha esperanza en que impusiera la independencia del Poder Judicial. Bueno, hoy ha salido otro que fue vicepresidente de la Comisión Europea, Timmermans, al que le han pillado porque este pagaba a unos ecologistas para que le hicieran el caldo gordo a unas políticas ecológicas que pretendía imponer desde su cargo la vicepresidencia europea. Pagaba en secreto a unos ecologistas para que no sé qué hacían exactamente, pero nada bueno. La verdad es que la credibilidad de estos señores... En el caso de los hidrocarburos, al margen y en fin, ya suficientemente grave, desde luego, lo que tiene que ver con el fraude, con la posible estafa, con haber defraudado a las arcas públicas españolas el dinero, yo creo que aquí hay muchas otras derivadas que hay que terminar de saber dónde terminan, ¿no? Esa relación con el gobierno venezolano, quién se ha beneficiado de todo eso, para qué se ha utilizado ese dinero. Es muy difícil de creer que estos sean unos cuantos empresarios que lo hacen simple y llanamente por conseguir ese dinero y que no haya otras posibles derivadas que puedan implicar al propio Partido Socialista, incluso a la Internacional Socialista. En fin, yo creo que aquí hay muchas cosas que todavía tenemos que saber y además, pues eso, estamos hablando de un régimen de esa narcodictadura que es el Maduro en estos momentos y yo creo que los españoles deben saber hasta el final qué es lo que haya ocurrido, insisto, más allá de la propia estafa y de lo que se haya defraudado, por qué, para qué y quién lo ha hecho. Bueno, tendremos paciencia. Hoy ha pasado algo que yo no termino de entender. Y es que, bueno, la Sala Tercera, creo que es la tercera o la cuarta del Tribunal Supremo, ha decidido... La tercera. La tercera. Sección cuarta. La sección cuarta de la tercera sala. Contencioso administrativo, para entendernos, ¿no es cierto? Bueno, ahí han decidido por unanimidad validar el nombramiento de Álvaro García Ortiz, que, mira, coincide, que no tiene nada que ver, coincide con que mañana tiene que ir a declarar como imputado en lo de la revelación de secretos del pareja de Ayuso. Bueno, entonces, a mí me llama mucho la atención que la Sala Tercera diga que están de acuerdo por unanimidad, después de que un documento, que supongo que es la base del caldo de su sentencia hoy, hablara de que, hombre, ha habido desviación de poder en el ascenso de Dolores Delgado. Eso nos acordamos todos y, sin embargo, ni voto discrepante ni nada. Dicen que es lisa y llanamente que no ha cometido ningún delito asociado a dejar de actuar como fiscal general del Estado, cosa que no es el fondo de la discusión, ni mucho menos. Sí. No, bueno, la verdad es que el nombramiento del fiscal general del Estado, que corresponde al gobierno, lo nombra el rey a propuesta del gobierno. Entonces el nombramiento tiene unos requisitos. Bueno, en cualquier acto administrativo hay elementos reglados, que son los que ordena la ley, por ejemplo, que tenga 15 años de antigüedad, que sea un jurista de reconocido prestigio, y poco más, y poco más. Y luego hay
acuerdo que es de carácter discrecional, porque el Gobierno puede elegir. Entonces, aquí se han cumplido los elementos reglados, pues porque es un jurista, o sea, un fiscal que tiene más de 15 años de antigüedad y que, bueno, aunque no tenga un prestigio muy grande, pero bueno, se lo reconoce así. Y luego tiene que hacerse un trámite ante el Congreso, en donde la comisión correspondiente pues analiza los méritos y la de idoneidad. Hay otro elemento reglado que es el informe del Consejo General del Poder Judicial. Y el informe del Consejo dijo, este hombre no es idóneo, no tiene formación, no es idóneo, no sé, tal. Pero el Gobierno, como eso es un informe preceptivo, es decir, es obligatorio, pero no es vinculante, pues ha tomado su decisión libremente. Entonces, la Asociación Independiente de Fiscales interpuso un recurso, lo contencioso, que no tiene nada que ver con el tema del delito de la revelación de secretos de este señor, del fiscal general, y la sala tercera de lo contencioso, la sección correspondiente, pues ha dicho que está bien hecho el nombramiento y que se desestima el recurso. Yo no lo veo tan disparatado. No lo veo tan disparatado pues porque hay unos elementos reglados que se han cumplido y un elemento discrecional que es la libertad que tiene el nombrante, el Gobierno. Efectivamente, este hombre tenía unos antecedentes malos, pues porque había actuado con desviación de poder, en otro expediente, había actuado con desviación de poder, había habido muchas impugnaciones, muchos temas, muchas cuestiones, pero la Sala entiende que no es tan grave toda la suma de todos estos factores como para decir que no es idóneo. Bueno, forma parte de las facultades que tiene el Poder Judicial y no es tan disparatado, Inmaculada. Más allá de la resolución concreta sobre esta parte formal, digamos, del nombramiento, que pues, lógicamente lo habrán estudiado y entenderán que esa es la manera correcta, creo que este señor hace mucho tiempo que no debía ser fiscal general del Estado. Cuando una persona, en fin, fiscal general del Estado se le acusa de desviación de poder y luego, además, cuando esa persona está imputada por revelar secretos, por vulnerar los derechos fundamentales de un ciudadano y, además, por todo lo demás que hemos sabido después, por borrar su móvil, por tratar, en fin, yo creo que no es la persona adecuada para representar a la Fiscalía General del Estado y que hace mucho tiempo que no debería estar allí. Vamos a ver mañana qué es lo que ocurre, pero en fin, hemos visto testimonios de compañeros con respuestas muy sorprendentes por parte del Fiscal General del Estado acerca de que bueno, la filtración, pues ahora no importa eso. ¿Cómo no importa eso? ¿Cómo no va a importar que el fiscal general del Estado revele secretos sobre un particular en concreto? Por lo tanto, ya digo yo, más allá de esta cuestión formal, que lógicamente pues, el tribunal habrá estudiado en detalle, hace mucho tiempo que Álvaro García Ortiz no debería ser fiscal general del Estado. Sí, hay otras manifestaciones suyas grabadas por ahí por quien instruye el caso. Esa, por ejemplo, que dice: nos conviene alimentar este relato. Sí. Que una subordinada le dice: ¿quieres que le eche cianuro? Bueno, No, el otro tema, el tema penal, que mañana va a declarar ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, eso es tremendo por la revelación de secreto y todo lo que estamos viendo. Lo que pasa es que en el mundo del procedimiento administrativo, en lo contencioso, pues se encuentran esas cuestiones, ¿no? Ya. Bueno, pues prepárense porque la mayoría progresista del Constitucional va a empezar a revisar el nombramiento de Dolores Delgado, que fue anulado por el Tribunal Supremo tras admitir su recurso de amparo. El recurso de amparo lo admite el Constitucional. Por lo tanto, habrá una de esas típicas sentencias made in Cándido Conde Pumpido que acabará dando la razón ¿a quién? Bueno, pues es muy probable que le dé la razón a esta señora, pero yo entiendo que el Tribunal Constitucional no debe entrar a conocer esta cuestión, pues porque no le afecta a ningún derecho fundamental, no se ha infringido ningún derecho fundamental. Lo que pasa es que también en la cuestión de los seres el Tribunal Constitucional entró a valorar, no sé qué mosca había
entendió que había incumplido el Tribunal Supremo, pero claro, lo único que pretende es corregir al Tribunal Supremo en una y otras resoluciones siempre que perjudiquen a sus amigos. Yo entiendo que lo de Dolores Delgado no va a haber motivo para que... es que no tiene enganche legal, porque es que objetivamente no cumplía los requisitos para el nombramiento que recibió. Bueno, como se decía, es un mal sistema para la democracia que el Tribunal Constitucional permanentemente trate de corregir al Tribunal Supremo. No está así diseñado nuestro Poder Judicial, nuestro Estado de Derecho, y lamentablemente lo que vemos es que se está convirtiendo ya en algo habitual, y eso desde luego sí es grave y tenemos que denunciarlo. Vamos a ver en qué acaba el asunto de Dolores Delgado. Tampoco parece que fuera la persona indicada para en su momento estar en el puesto en el que estaba. Yo creo que todo lo que hagamos desde la política y en general desde la sociedad para garantizar esa independencia judicial, para que el sistema se fortalezca, bueno será. Y Dolores Delgado, desde luego, no era la persona más indicada para representar esa supuesta independencia que debería representar. Yo creo que hay mecanismos que hay que modificar. No puede ser que exministros un día se levanten siendo ministros y al día siguiente estén ocupando este tipo de cargos, y, en fin, porque al final todo el mundo lo que piensa es que están actuando simplemente al dictado de un gobierno, y no parece que sea lo más adecuado. Bueno, vamos a asomarnos a un caso en el que hemos prestado hasta ahora muy poca atención. Es el caso de la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. Se llama María Blasco y, entre otras lindezas que vais a conocer ahora, parece que consiguió, a base de sobresueldos, 319.000 euros que añadía a sus salarios correspondientes por ejercer. Luego está lo de las compras de obras de arte, que yo me quedé ahí en este caso, y ahora veo que el gerente del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y la presidenta se tiran los chuzos de punta. A días de decidir su futuro, María Blasco cambia de estrategia. Hace unos meses que la prensa se ha hecho eco de las denuncias por parte de los trabajadores del Centro de Investigaciones Oncológicas contra ella. Falta de recursos, gastos de €500.000 en viajes y desplazamientos tanto para ella como para el personal del centro, una secretaría personal, una oficina de imagen y, lo más llamativo, hasta €1.000.000 que se habría gastado en obras de arte. Blasco insiste en defender su inocencia, que la mala gestión del centro la viven tanto ella como los propios empleados del CENIO. En su contra se suman ahora informaciones como la publicada por The Objective, que hablan de que habría cobrado de manera irregular hasta 319.000 euros en sobresueldos desde el año 2016, es decir, un importe anual de hasta 30.000 euros, información que obra ya en manos del patronato del CENIO. Ahora, en un intento de salvar su reputación, ha denunciado ante la Fiscalía al gerente de la institución. Como saben, en el CENIO existe una bicefalia que fija el foco de todas estas supuestas irregularidades en el director gerente. Dice que su denuncia contra Juan Arroyo recoge el malestar de todo el CENIO, cuando son además los propios empleados quienes vienen poniendo en tela de juicio la gestión de Blasco durante 13 años. Preguntada precisamente por esto, responde: respecto al ataque sostenido a mi honor con supuestas denuncias que nunca se han dirimido. Cuando se ha dirimido un solo caso de acoso según estos protocolos, no se ha corroborado ni acoso laboral o moral. Hoy soy yo y mañana puede ser otra persona a la que traten como un juguete. Diarios como El País se han hecho eco precisamente de estas denuncias, en concreto de 4 personas que han demandado a su superior por acoso y abuso de poder. Sus casos forman parte de la decena que hay registrados desde el año 2013 y que recopila un informe interno que, según recoge este medio, obra en manos del gobierno y de los patronos que este jueves deben decidir el futuro de María Blasco en la institución. Algo que debiera ser, pues, sacrosanto. Un centro que se dedica a investigar la oncología que afecta a tantas familias en España tiene que ser un ejemplo. No puede ser esto. No sé quién tiene razón, pero me da igual.
Efectivamente, yo iba a decir precisamente eso, ¿no? La corrupción es demoledora en cualquier institución, pero yo creo que hay organismos especialmente donde hace mucha más daño todavía a la confianza que los ciudadanos puedan tener en las instituciones y en el sistema. A mí me recuerda esta situación al final de la época de Felipe González, cuando ya era todo lo que estaba carcomido por la corrupción y, en fin, estaba ya en absoluta decadencia ese gobierno. Yo espero que esto se aclare, desde luego, que se investigue hasta el final, hasta el último euro, para un tema tan sensible como puede ser esta investigación en el cáncer. Sí, la verdad es que la investigación del cáncer, que al final se acaben desviando fondos para obras de arte, viajes, retribuciones especiales, servicios especiales de secretarias, etcétera, a mí me parece terrible. Y además que haya durado esta situación 13 años. Eso también es muy grave, porque eso es muy grave, eso alguien tendría que haber reaccionado allí, pues no sé si hay interventores, no sé si hay auditores, no sé si, no lo sé, pero esa situación a lo mejor es un organismo que está fuera de la órbita de las leyes de presupuestos y del sometimiento al control, claro, de tutela de los auditores, etcétera. Es una cosa rarísima, pero esta señora atacando ahora al gerente, diciendo de todo, ¿no? Pues, a mí me parece que es todo un nivel de irresponsabilidad muy grave. Bueno, no tenemos tiempo para más, si acaso para que yo agradezca a mis invitados su presencia en el programa y sus opiniones, especialmente, y a ustedes su interés por el programa desde sus casas. Ahora, para ustedes tengo premio a la vuelta de publicidad, El día en 30 minutos. El día en 30 minutos. Sánchez se ha bajado del burro. Lo que ayer era imposible, no se iba a hacer jamás de los jamases, al final ha sido posible. Y Sánchez ha decidido trocear el famoso decreto ley Ómnibus. Han recortado las 29 medidas sociales más urgentes y más perentorias, entre ellas la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte, las ayudas a los afectados por la Dana o del volcán de La Palma, que todavía están pendientes. Así es que 2/3 partes del decreto Ómnibus, tal como se sometió a la validación de las Cortes, se han quedado en el cajón del Gobierno para mejor ocasión. Y ahora estamos centrados en lo que Junts ha arrancado a Sánchez, que entre en el Congreso a debate eso de la cuestión de confianza. Sí, ha sido una de las claves de ese acuerdo, tramitar en el Congreso la cuestión de confianza que pedía Junts y a la que Sánchez ya ha adelantado que no piensa someterse. Junts gana así uno de sus últimos pulsos de las últimas semanas, mientras Pedro Sánchez, por su parte, obtiene tiempo para cerrar nuevos acuerdos a cambio de nuevas cesiones. Sobre la cuestión de confianza, efectivamente hemos llegado a un acuerdo con Junts per Catalunya, ya conocerán ustedes el redactado, pero en fin, verán que efectivamente lo que se reconoce es lo que dice la Constitución. La competencia constitucional sobre la cuestión de confianza recae en la presidencia del Gobierno de España previa deliberación del Consejo de Ministros. Y ya le adelanto que el Gobierno no ve necesidad de hacerlo. Lo que ayer era nunca jamás, hoy ha sido posible y ya las medidas sociales del decreto Ómnibus circulan hasta que sean refrendadas por la Cámara de los Diputados. Junts, eso sí, ha torturado de lo lindo a Sánchez, obligándole a retrasar el horario del Consejo de Ministros y a, como dice él, a sudar la camiseta hasta llegar a un acuerdo del cual pues el victorioso es Puigdemont, se mire como se mire. Es más, en el debate frontal o el desequilibrio que caracteriza a Pedro Sánchez de tener que contentar a Sumar con sus medidas para que no se lleven a cabo desahucios, ha conseguido Junts meter una cosa muy vistosa, pero que no creo que acabe en nada. Se trata de un organismo público de garantías y avales de los que son propietarios de viviendas que se ponen en alquiler y también de los que son inquilinos.
Hasta el último minuto, el Gobierno ha negociado con Junts trocear el decreto Ómnibus. El Consejo de Ministros ha empezado incluso tarde y todo para tener amarrados los apoyos de sus socios de Junts. Finalmente, Sánchez ha cedido de nuevo ante los de Puigdemont y en total ha pactado 29 medidas dentro del escudo social. De todas ellas destacan el acuerdo para la subida de las pensiones, las bonificaciones al transporte, las ayudas para los afectados por la Dana y también el volcán de La Palma y avales para inquilinos y propietarios. Sánchez se ha mostrado satisfecho con el acuerdo. El gobierno de coalición progresista es el gobierno de los acuerdos. A diferencia de lo ocurrido en otros momentos de nuestro país, en los que se aprobaban de manera unilateral contrarreformas que encontraban su rechazo social. Por haber cedido ante Junts, lo mismo que le habían pedido los de Feijóo. Hasta este martes, el relato ha sido siempre el mismo. Son los grupos parlamentarios que han votado en contra los que tienen que reconsiderar esta oposición destructiva que está causando dolor. Que Moncloa no iba a trocear el decreto. Sus socios de Sumar le presionaban para que buscase apoyos. Nosotros hemos trabajado precisamente para que nadie pague la irresponsabilidad de la derecha. Y hasta el Partido Popular le había asegurado su sí para pactar una subida de las pensiones. Mire, es inaudito y además inaudito es amoral que el presidente del gobierno utilice a los pensionistas, a los afectados de la Dana, para solventar sus rabietas y sus dificultades con sus socios. Antes de conocerse el acuerdo en el Senado, en un pleno extraordinario, el Partido Popular, Vox y Junts habían aprobado instar al gobierno a que presentase las medidas del decreto Ómnibus por separado. La clave de bóveda del acuerdo, la cuestión de confianza. ¿Por qué Sánchez acepta ahora someterse a este examen cuando hace 2 semanas la rechazaba? Este sí podría esconder un nuevo engaño. ¿A qué se ha comprometido entonces el Partido Socialista? Única y exclusivamente a que la mesa del Congreso acepte su tramitación. Esto implicaría reformular la PNL, tras lo cual sería debatida y votada por la Cámara. Sánchez tiene todas las papeletas de perderlas si Junts cumple su amenaza y la apoya junto al Partido Popular y a Vox. Sería un sonoro golpe para Sánchez, más en el momento actual, pero se quedaría en eso, un varapalo. La Constitución acota la facultad de presentar una cuestión de confianza al presidente del Gobierno previa deliberación del Consejo de Ministros. Sánchez ya ha adelantado que no lo ve necesario y desde Sumar lo suscriben. Creo que el presidente del Gobierno ya lo ha explicado perfectamente. Esto es una potestad que tiene el presidente del Gobierno después de la deliberación del Consejo de Ministros y en estos momentos nadie está considerando presentar esa moción de confianza. Lo ha dicho el presidente del Gobierno esta mañana y por lo tanto me remito a lo que ha dicho el propio presidente. Y desde Junts presumen hoy de fuerza negociadora y ponen fecha al debate de la cuestión de confianza. Será en febrero o a más tardar en marzo. Nosaltres no estem disposats a empassar-nos els gripaus. No estamos dispuestos a tragarnos los sapos a cambio de titulares, y lo hemos demostrado. Cuando hemos dicho que no, era porque teníamos motivos, y cuando hemos dicho que sí, era porque teníamos motivos. Se admitirá a trámite una iniciativa de Junts que, como ha dicho Puigdemont desde el primer día, servirá para poder hacer un debate y votar si el Parlamento español le da la confianza al señor Sánchez. A partir de aquí, lo que pase estará en las manos de Sánchez, pero el debate se tiene que hacer. El Partido Popular no ha querido confirmar si apoyará o no el decreto antes llamado Ómnibus, ahora llamado Microbús, pactado finalmente entre el Gobierno y Junts per Catalunya. Dice Borja Semper, su portavoz, el portavoz del PP, que hasta que no vean negro sobre blanco el contenido de todo aquello que se ha pactado, no van a comprometer su voto. Y aunque no se habla en estas horas apenas del tema, ahí está entre lo que se lleva a convalidar a las Cortes la cesión al Partido Nacionalista Vasco del famoso palacete en París. Semper ha calificado esta cesión de escándalo ético y moral y dice que el Partido Popular está radicalmente en contra. Esta es la imagen que ha transmitido con un gobierno encerrado en una sala de la Moncloa a la espera de que el señor Puigdemont autorice desde Waterloo, a través de una llamada, que arrancara el Consejo de Ministros. Ha preferido pasar por la humillación a la que le ha sometido el señor Puigdemont y plegarse a sus imposiciones, como es la cuestión de confianza que le exigía. Ha sido nuevamente a la manera de Sánchez, con chantajes, con mentiras, con cesiones y, en definitiva, también con trampas.
Sánchez ha troceado el decreto ómnibus, incluso cede a tramitar la moción de confianza en el Congreso. Ambas cosas eran imposibles ayer. Se llegó a decir, esto jamás lo vamos a trocear. De lo otro, de la tramitación de la cuestión de confianza, se llegó a decir que era inconstitucional. Pero eso hasta esta mañana. Ahora ya no. En Moncloa, la verdad, deberían colgar un rótulo que dijese: aquí cambiamos de opinión, pero solo los martes. ¿Cómo ha sido lo imposible, tornado imposible en el día de hoy? Pues, como decía Junts, se trata, y esa es la gran cesión y el bajarse del burro de Pedro Sánchez, de agrupar aquellas medidas no cuestionadas, sociales, 29, incluyendo lo de los desahucios, para no afrentar a Sumar, debe pensar Pedro Sánchez, y convalidar el decreto con los 7 votos de Puigdemont. Eso es la solución más pragmática, la que le ofrecía Junts. Y ahora los de Puigdemont son los que ganan la partida porque obligan a Sánchez, el castigador, a debatir la proposición no de ley para que se someta a una cuestión de confianza. Se debatirá en el Congreso. Como dice el propio Sánchez, el Gobierno ha sudado la camiseta. Y es verdad, porque Junts, para aprobar medidas antidesahucios como las que exigía Sumar, ha obligado a Sánchez a meter una medida nueva, adicional, un sistema público de avales y garantías que ampare a los propietarios de viviendas. Por el camino, pues ya se veía venir desde bastante lejos que Puigdemont, haciéndose el remolón, forzaba al Gobierno a que tuvieran que retrasar su reunión de Consejo de Ministros de hoy, hasta incluso eso. Todo para visualizar que si se ha alcanzado un acuerdo es porque el señor de Waterloo lo ha decidido. Y el presidente pues se ha quedado con aquello del equipo que no gana la Liga, el equipo que dice hay que ir partido a partido. Bueno, y desde el Partido Socialista mueven ficha en el caso hidrocarburos y piden ahora al juez encarcelar a Víctor de Aldama porque su colaboración con la justicia, dicen, está siendo una falacia. Más allá de esclarecer los hechos, aseguran que está desarrollando un relato denigrante contra ellos. Víctor de Aldama ya ha anunciado acciones legales contra lo que él denomina un delito de obstrucción de la justicia. Pues estamos pendientes de que se pueda reproducir ese vídeo. Vamos ahora mismo a verlo. El PSOE ha pedido al juez que Víctor de Aldama vuelva a entrar en prisión. Dice el partido en un escrito remitido al juez Pedraz que su libertad puede amenazar con quebrar el esclarecimiento de los hechos. Hasta el pasado 21 de noviembre, el comisionista de la trama Koldo estaba en la cárcel por la trama de los hidrocarburos, en la que supuestamente ha defraudado más de 182 millones de euros. Tras colaborar con la justicia en la causa del caso Koldo y asegurar haber pagado comisiones a miembros del PSOE, Víctor de Aldama quedó en libertad. Durante todos estos meses ha generado polémica con sus declaraciones. Ha afirmado que la mujer del presidente tiene cuentas en el extranjero con millones de dólares o que custodia información crucial que perjudicaría y mucho al presidente del gobierno. Sin embargo, los socialistas ponen en duda su supuesta colaboración con la justicia e incluso la tachan de falacia. Lo que resulta más llamativo de todo esto es que el PSOE pretenda limitar la acusación popular mientras hace uso de ella y sin ningún pudor pide al juez Pedraz que Aldama vuelva a entrar en prisión. ¿Está su libertad poniendo en riesgo el esclarecimiento de los hechos o simplemente el PSOE tiene miedo de que el comisionista siga hablando? El Tribunal Supremo ha rechazado hoy por unanimidad anular el nombramiento de Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, a instancias de un recurso de la Asociación Independiente de Fiscales que consideraba no idónea la designación que hizo el Gobierno en la persona de Álvaro García Ortiz. La Sala concluye que Álvaro García Ortiz no ha incumplido con sus funciones y es llamativo que la decisión se produzca apenas 24 horas antes de que el máximo responsable del Ministerio Público tenga que comparecer como imputado ante otra sala del Tribunal Supremo investigado por presunta revelación de datos reservados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Y poco después de conocerse ese aval del Supremo al nombramiento de García Ortiz, hemos conocido que el Tribunal Constitucional va a admitir a trámite el recurso de Dolores Delgado contra su ascenso a fiscal de sala. Se trata de un ascenso que el propio Tribunal Supremo calificó como desviación de poder de la persona que lo ejecutó, su sucesor en el cargo, Álvaro García Ortiz. La decisión ha contado con el rechazo de los 5 vocales conservadores y abre la puerta a revisar una sentencia del Supremo, como ya sucedió con los ERE, que, como decíamos, dijo de forma muy tajante que había habido una desviación de poder. ¿Qué dice el Constitucional para justificar esta decisión? Destaca la especial trascendencia constitucional de este recurso y que plantea una cuestión jurídica relevante y general que genera repercusión social y económica. Y hoy hemos conocido que la Diputación de Badajoz contrató al músico David Sánchez, el hermano del presidente del Gobierno, a pesar de que no tenía homologado el título universitario en su condición. En su expediente no figura que se llevara a cabo ningún trámite para convalidar sus estudios musicales que obtuvo en Rusia y que no pasaron por la validación para ser presentados a una oposición en España. El ex jefe de Servicios de Gestión de Recursos Humanos de la Diputación de Badajoz, Félix González Márquez, afín al PSOE, validó su expediente a pesar de la irregularidad que les hemos puesto de manifiesto. Y es noticia de última hora. Según fuentes del Gobierno, la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, muy criticada en los últimos meses por su gestión, podría ser destituida en el día de mañana por parte de la patronal de este centro. Como decimos, así lo confirman fuentes del Gobierno, que comunican esta decisión poco después de que se conociera la decisión de María Blasco de denunciar ante la Fiscalía al director, en este caso gerente de este centro, al que ahora quiere cargar toda la responsabilidad de las irregularidades que la llevan acechando en los últimos meses. Ella asegura que bajo el mandato de ese gerente se llevaron a cabo contratos e irregularidades por encima de los 11 millones de euros. A días de decidir su futuro, María Blasco cambia de estrategia. Hace unos meses que la prensa se ha hecho eco de las denuncias por parte de los trabajadores del Centro de Investigaciones Oncológicas contra ella. Falta de recursos, gastos de medio millón de euros en viajes y desplazamientos tanto para ella como para el personal del centro, una secretaría personal, una oficina de imagen y, lo más llamativo, hasta 1 millón de euros que se habría gastado en obras de arte. Blasco insiste en defender su inocencia, que la mala gestión del centro la viven tanto ella como los propios empleados del CENIO. En su contra se suman ahora informaciones como la publicada por The Objective, que hablan de que habría cobrado de manera irregular hasta 319.000 euros en sobresueldos desde el año 2016, es decir, un importe anual de hasta 30.000 euros, e información que obra ya en manos del patronato del CENIO. Ahora, en un intento de salvar su reputación, ha denunciado ante la Fiscalía al gerente de la institución. Como saben, en el CENIO existe una bicefalia que fija el foco de todas estas supuestas irregularidades en el director gerente. Dice que su denuncia contra Juan Arroyo recoge el malestar de todo el CENIO, cuando son además los propios empleados quienes vienen poniendo en tela de juicio la gestión de Blasco durante 13 años. Preguntada precisamente por esto, responde: respecto al ataque sostenido a mi honor con supuestas denuncias que nunca se han dirimido. Cuando se ha dirimido un solo caso de acoso según estos protocolos, no se ha corroborado ni acoso laboral o moral. Hoy soy yo y mañana puede ser otra persona a la que traten como un juguete. Diarios como El País se han hecho eco precisamente de estas denuncias, en concreto de 4 personas que han demandado a su superior por acoso y abuso de poder. Sus casos forman parte de la decena que hay registrados desde el año 2013 y que recopila un informe interno que, según recoge este medio, obra en manos del Gobierno y de los patronos que este jueves deben decidir el futuro de María Blasco en la institución. Y en la página internacional, decenas de miles de palestinos que se consideran desplazados han empezado a gestionar su operación de vuelta a Gaza. Son empleados de empresas extranjeras los que controlan desde el pasado lunes el regreso de las personas hacia el norte de la Franja de Gaza, especialmente aquellos que hacen ese trayecto en sus vehículos. La finalidad es que se cumpla lo estipulado en el acuerdo de alto el fuego entre Hamás e Israel,
y que pues nadie pueda entrar en territorio de Gaza con armas. El corredor se llama Netzarim y está ubicado al sur de la capital gazatí. Divide, por cierto, en dos el enclave de Gaza. Y ya han llegado a Bogotá los 2 primeros aviones con inmigrantes deportados de Colombia. Se trata de 201 colombianos que han llegado en sendos vuelos desde Texas y San Diego. Con su traslado se materializa el acuerdo migratorio entre Donald Trump y Gustavo Petro, que casi desemboca en una crisis diplomática tras la amenaza de Estados Unidos de imponer más aranceles. Petro celebra hoy en sus redes sociales que los deportados no hayan sido esposados y asegura que no son delincuentes sino personas que quieren trabajar y ganarse la vida. Bueno, se marcha Herminia, pero viene Ivo. Así es, últimos coletazos de esta borrasca de la que hoy se han vuelto a llevar la peor parte en el norte de España, en Galicia, en País Vasco y en Cantabria. Hemos vuelto a ver olas de más de 10 metros, rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora y también hemos visto lluvias y desbordamiento de ríos en varios puntos del país. Como decíamos, acaba Herminia, pero mañana llega Ivo. Dejará también lluvias en Galicia, en Extremadura y se espera que nieve en el Pirineo y en la cordillera cantábrica. Así que todos aquellos deseosos de coger los esquís que vayan haciendo las maletas porque parece que llega la nieve. Bueno, y hasta aquí el día en 30 minutos. Les deseamos una feliz noche a todos ustedes, especialmente a aquellos que continúen con la señal del Toro Televisión. Y mañana volvemos a las 9 con toda la información. Que descansen.